Damos inicio a la presente audiencia de vista pública en el expediente número 3490 del año en curso, formado por amparo en única instancia en la acción constitucional promovida por Gustavo Adolfo Cárdenas Díaz en contra del presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. El señor secretario de esta Corte hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo por el postulante, formuladas por el postulante, y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes. Tiene el uso de la palabra, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Figura como acto reclamado en este amparo la resolución que emitió el presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, fechada el 14 de marzo de 2016, dentro del expediente de inspección y revisión de protocolo colegiado 2839, protocolo año 2013, por medio de la cual declara que, en cuanto al recurso de responsabilidad interpuesto por extemporáneo, no ha lugar. El profesional promotor del amparo, con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito originario de la acción, solicita que la Corte de Constitucionalidad, en el momento de dictar sentencia, declare que se otorga amparo a Gustavo Adolfo Cárdenas Díaz y, en consecuencia, se suspende en forma definitiva la resolución que constituye el acto reclamado y se ordene a la autoridad impugnada dar trámite y entrar a conocer el recurso de responsabilidad interpuesto por él en contra de la resolución de fecha 26 de agosto de 2015, emitida por la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente denominado Inspección y Revisión de Protocolo e Incumplimiento de los Requisitos Formales, colegiado número 2839, protocolo año 2013. Se emitan los apercibimientos de ley. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. De acuerdo con lo que establece el artículo 66 de la normativa reglamentaria, cada una de las partes que intervienen en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos para expresar sus alegaciones. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, requerente de la vista pública, señor Gustavo Adolfo Cárdenas Díaz, quien actúa con su propio auxilio como abogado. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En el presente caso, el acto reclamado es una resolución emitida de fecha 14 de marzo del año en curso por el señor presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, en la cual declara que, en cuanto al recurso de responsabilidad interpuesto por mi persona por extemporáneo, no ha lugar, en virtud que el auto de fecha 26 de agosto de 2015 fue notificado el 22 de septiembre de 2015 y presentó su recurso hasta el 11 de marzo de 2016. La verdad es de que, con la sola lectura de esta resolución, se advierte que en ningún momento la autoridad recurrida hace ver cuál es el plazo que ha sido tomado en cuenta para declarar extemporáneo el recurso de responsabilidad presentado. Únicamente se limita a indicar que, como el auto fue notificado tal fecha y el recurso se presentó en tal otra,
el recurso deviene improcedente por extemporáneo. Si analizamos cada una de las citas legal, cada uno de los artículos que cita la autoridad recurrida en esta resolución, vemos que tampoco en ninguno de estos artículos se hace relación a ningún plazo. De manera que consideramos que se trata de una resolución que no tiene ninguna base legal. El Ministerio Público y la autoridad recurrida en sus alegatos hacen relación a una serie de expedientes de sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad, identificando varios expedientes. Quisiera referirme a estos expedientes que tratan sobre todo de la falta de regulación legal del procedimiento para el recurso de responsabilidad. En efecto, la Corte de Constitucionalidad ha señalado que por la derogatoria de varias leyes ha quedado sin normativa el procedimiento relativo al recurso de responsabilidad. Para no afectar los derechos, el derecho de petición del recurrente, la Corte de Constitucionalidad ha sugerido a la Corte Suprema la integración del procedimiento tomando en cuenta lo regulado por el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, es decir, integrando dicho procedimiento con disposiciones legales que sean aplicables a casos análogos. Es más, la Corte de Constitucionalidad ha recomendado concretamente la integración con el procedimiento de los incidentes a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros consideramos que merece un estudio particular y diferenciado, no solamente la ausencia de procedimiento legal para tramitar el recurso de responsabilidad, sino el plazo para interponer este recurso. En cuanto al procedimiento, pues ya hemos indicado, la Corte de Constitucionalidad ha dado lineamientos a la Corte Suprema de Justicia para resolver este problema. Sin embargo, en cuanto a la inexistencia de plazo, la Corte Suprema de Justicia no ha unificado criterio en este sentido. Ha rechazado varios recursos interpuestos por notarios, los ha rechazado por extemporáneos, considerando unas veces, en algunos casos, sin hacer ninguna citación legal, como en el presente caso. En otras veces basándose en el artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. No obstante, debemos de tomar en cuenta que la Corte Suprema de Justicia no tiene funciones administrativas. Decimos que merece un tratamiento especial lo relativo a la inexistencia de plazo, porque en cuanto al procedimiento para tramitar un recurso, sea cual fuera el procedimiento, el recurrente al momento en que es admitido el mismo para su trámite, pues llegará a conocer cuál es el procedimiento a seguir. Sin embargo, en cuanto a la fijación, a la inexistencia de plazo para interponer el recurso de responsabilidad, el problema es de que el notario es notificado de la sanción sin tener conocimiento de cuál es el plazo para interponer este recurso. Queda en estado de indefensión y no consideramos que sea conforme a derecho que la Corte Suprema de Justicia en la primera resolución sea la que determine cuál es el plazo, rechazando los recursos por extemporáneos y sea hasta ese momento. Y en algunos casos ni en ese momento, porque como en el presente caso, les indicaba que no hay en la cita legal ningún artículo referente al plazo. No se indica cuál es el plazo que la Corte Suprema toma en cuenta para declarar extemporáneo el recurso.
Consideramos que es en el momento en que se notifica la resolución que impone la sanción al notario, que es en ese momento que la Corte Suprema debiera advertir al notario del plazo que tiene para hacer uso de este medio de impugnación. Solamente en esta forma habría certeza jurídica y no se violentarían los derechos de defensa y del debido proceso para el recurrente. Creemos que es un derecho para el recurrente conocer cuál es el plazo desde el momento que es notificado de la resolución en la cual se le está imponiendo la sanción. La fijación del plazo por la Corte Suprema no deviene de un procedimiento de integración, sino es el artículo 49 de la Ley del Organismo Judicial establece que el juez debe señalar plazo cuando la ley no lo disponga expresamente, de manera que la misma ley da la salida a los jueces para darles a estos la facultad y el deber de fijar plazo cuando no exista en la ley, como acontece en el caso del recurso de responsabilidad. Consideramos que esta no es la solución total al problema, porque la solución integral tendría lugar cuando se regule legalmente el procedimiento del recurso de responsabilidad. Y consideramos que es la misma Corte Suprema de Justicia la que puede instarlo haciendo uso de su facultad de iniciativa de ley que le asigne el artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Creemos que la Corte Suprema de Justicia, al emitir el acto reclamado, se excedió en sus facultades, analizó con ligereza el asunto, creemos que no hizo un estudio del contexto, es una resolución precipitada y que violenta los derechos de defensa y del debido proceso. Solicitamos a la Honorable Corte de Constitucionalidad al momento de resolver tomar en cuenta la exposición que hemos hecho en esta vista pública y resolver conforme a derecho la petición de fondo. Solicitamos que se otorgue el amparo planteado en contra del presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia y que para consolidar el Estado de Derecho y en defensa de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala, se ordena a la Corte Suprema de Justicia que, haciendo uso de su iniciativa de ley, solicite al Congreso de la República se emita el decreto respectivo que regule el procedimiento y plazo para interponer el recurso de responsabilidad previsto en el artículo 88 del Código de Notariado, y mientras el mismo cobra vigencia, se ordene a la Corte Suprema de Justicia que en las resoluciones en las que se impongan sanciones a los notarios, señale expresamente el plazo para interponer el recurso de responsabilidad en observancia a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley del Organismo Judicial. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto. Para continuar, el Ministerio Público hace su exposición a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la señora agente fiscal, abogada Ruth Jessica López, quien actúa con su propio auxilio y queda en uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. Al analizar el acto reclamado de fecha 14 de marzo del año 2016, esta Fiscalía considera que no existe agravio de relevancia constitucional que haga procedente el otorgamiento del presente amparo, pues de los antecedentes se establece que con fecha 26 de agosto del año 2015, el amparista fue amonestado por infracción
al ejercicio de la profesión notarial. Esta resolución se le notificó con fecha 22 de septiembre del año 2015 y no fue sino hasta aproximadamente 6 meses después, el 11 de marzo del año 2016, que él presentó el recurso de responsabilidad que le habilita el artículo 48 del Código de Notariado. Esta Corte, en congruencia con lo manifestado por la Fiscalía, ha emitido varias sentencias, como lo indicó el abogado que me antecedió, en las que ha indicado que pese a que el recurso de responsabilidad no tiene un plazo establecido para su interposición, tampoco puede quedar a perpetuidad su interposición. Estas sentencias han sido emitidas en los expedientes 3.240 del año 2012, 3.239 del año 2012 y 2.918 del año 2012. Quisiera dar lectura, con la venia del honorable presidente, a la parte conducente de una de esas sentencias. Correcto, dentro de su tiempo, adelante. Gracias. El recurso de responsabilidad está regulado en el artículo 88 del decreto 314 del Congreso de la República, que prescribe que contra la resolución que dictare la Corte Suprema de Justicia, en virtud de tener a la vista el expediente de inspección y revisión de protocolo e incumplimiento de los requisitos formales que se promueve contra un notario, no cabrá más recurso que el antes indicado. Si bien esta norma de naturaleza sustantiva da vida a aquella figura jurídica, no existe el ordenamiento jurídico de carácter adjetivo que le dé efectividad. Es decir, que el recurso de responsabilidad sí está regulado en el cuerpo legal aludido, pero no existe un mecanismo procedimental para hacerlo valer. Lo anterior debido a la derogatoria de los decretos antes mencionados que contemplaban el procedimiento respectivo en cuanto al recurso de responsabilidad. Conforme lo anterior, para garantizar el derecho de petición del accionante en observancia a la plenitud hermética de derecho, viabilizando una tutela judicial efectiva, la autoridad reclamada deberá dar trámite a la solicitud que se hace efectiva, para lo cual debe acudir a lo establecido en el artículo 135 de la Ley del Organismo Judicial, que regula que toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado un procedimiento deberá tramitarse como incidente. En ese sentido, esta Fiscalía considera que el amparista excedió en el tiempo para el cual debía presentar el recurso de responsabilidad, y por lo cual no se puede ver vulnerado los principios de seguridad jurídica y certeza jurídica al dejar sin un tiempo establecido el que él pueda acudir y presentar el recurso de responsabilidad. Únicamente como referencia quisiera hacer mención que el amparista, en contra de esta resolución de fecha 26 de agosto del año 2015, que lo amonestó, él no presentó el recurso de responsabilidad, sino que acudió a la vía constitucional a presentar amparo. Y el criterio de la Fiscalía y de esta Corte se le indicó en la sentencia emitida el 22 de febrero del año 2016 que no había agotado el principio de definitividad contenido en el artículo 88 con relación al recurso de responsabilidad. Por eso fue que el amparista hasta el 11 de marzo, o sea, la sentencia se le notificó el 22 de febrero, hasta el 11 de marzo que él se dio cuenta que efectivamente no procedía el amparo en contra de la amonestación, fue que él acudió nuevamente a la vía ordinaria y presentó el recurso de responsabilidad. Es por una situación únicamente responsabilidad de él que no presentó el recurso en su momento procesal oportuno, pues debió haberlo presentado en cuanto tuvo conocimiento, o sea, el 22 de septiembre, cuando tuvo conocimiento de la amonestación y no hasta aproximadamente 6 meses después de esa situación. Por lo que esta Fiscalía considera que al no demostrar el agravio ni la violación a ningún derecho constitucional, se solicita a la Honorable Corte que al momento de emitir la sentencia se deniegue el amparo solicitado y se emitan las restantes declaraciones que en derecho corresponden de conformidad con la ley de la materia. Gracias. Se concluye la presente audiencia.